Hola a todos y bienvenidos a este video de la clase práctica, en el cual vamos a tratar el tema de problemas de valores de contorno. Haciendo un repaso de lo visto hasta el momento, tratamos lo que se conoce como problemas de valores iniciales, en el cual tenemos una ecuación diferencial ordinaria, EDO de primer orden, con una sola condición inicial a satisfacer, o también el caso de ecuaciones de mayor orden, que tratamos con un cambio de variable b igual a u', pero incluso en ese caso todas las condiciones de borde están dados en el mismo punto. Este tipo de problemas está relacionado con la variable temporal en general, como puede ser el caso de un péndulo o el vaciado de un tanque, como han visto en el trabajo práctico. En todos estos casos tenemos un estado inicial en t igual 0, a partir del cual resolvemos la física de la ecuación diferencial con los métodos de Euler o Runge-Kutta que ya hemos visto. Por el otro lado, vamos a tratar lo que se conoce como problemas de valores de contorno, o PVC, que son aquellos casos en los cuales nos dan una condición de borde en distintos extremos, como por ejemplo el valor de la función en 0 y en otro punto del dominio, que podría ser 1. Para este tipo de casos vamos a ver dos métodos de resolución, que son el método del tiro y el método de las diferencias finitas. Así como los PBI se relacionan con problemas de variación temporal, los problemas de valores de contorno suelen estar relacionados con problemas de variación espacial, como por ejemplo la distribución de temperaturas en un perfil o el cálculo de esfuerzos de una estructura. Pasamos entonces a la resolución del primer problema, para el cual vamos a aplicar el método del tiro. El mismo nos propone, dado el siguiente problema diferencial de segundo orden, en primer lugar reducirlo a un sistema de dos ecuaciones de primer orden aplicando el método de Crank-Nicolson y aplicar luego el método del tiro. Entonces, como hemos visto en videos anteriores, lo primero que hacemos es definir el cambio de variable. La derivada de u es igual a b. De ese modo obtenemos dos ecuaciones de primer orden. Y luego aplicamos el esquema numérico, en este caso Crank-Nicolson, siendo f la ecuación diferencial. Reemplazando en el sistema anterior, obtenemos este sistema. Y asumiendo un valor de h de 0,2, como nos pide el enunciado, lo reemplazamos por los valores numéricos. Del sistema anterior deseamos obtener una expresión de u en n más 1 y b en n más 1, para lo cual hacemos una operatoria de resta miembro a miembro. De ahí despejamos el valor de b, la derivada. Y reemplazando la primera ecuación obtenemos u en n más 1, en el siguiente paso de cálculo. De esa forma obtenemos el esquema iterativo para u y la derivada b. Hasta este punto es una resolución análoga a la que conocíamos para problemas de valores iniciales. Ahora, el inconveniente es que nuestras condiciones de borde son u en 0 y u en 1, es decir, no tenemos un valor de la derivada en el primer paso de cálculo, para lo cual no podríamos, en principio, aplicar los esquemas de problema de valor inicial. Frente a esta situación, lo que propone el método es asumir la condición de borde faltante, que en este caso es la derivada en 0, b, y ignorando este valor al final, ver dónde cae la resolución de la ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, tomamos un primer valor para realizar un tiro de b de 0 igual 20, y resolviendo ahora sí por el esquema de Crank-Nicolson que obtuvimos, se obtiene este resultado de la ecuación diferencial, y como pueden observar, no se cumple el valor de la condición de borde de que u en 1 tiene que ser igual a 1, sino que obtenemos un valor menor de 0,815. Como la solución no fue satisfactoria, pues no cumplimos la condición de borde del extremo final. Se propone un segundo tiro con b en 0 igual 30, y así se obtiene una segunda solución en naranja, donde esta vez quedamos por encima del objetivo, con el valor de 1,22. Como podrán intuir, el método del tiro se basa en asumir la condición de borde en el extremo inicial y resolver la ecuación diferencial para alcanzar el objetivo de la condición de borde en el otro extremo.
Entonces ahora el problema se reduce a con qué criterio nosotros podemos obtener el valor de B0 de forma tal de alcanzar nuestro objetivo, U en 1 igual 1. Para ello lo que se propone es una relación lineal entre la condición de borde inicial que nos falta, B0, y el valor en el otro extremo que obtenemos con dicha condición de borde. Entonces, teniendo estos dos puntos que calculamos de los dos tiros anteriores, lo que vamos a hacer es obtener la ecuación de esta recta que pasa por ambos y luego calcular qué valor de B0 corresponde a la condición de borde que efectivamente queremos obtener, U en 1 igual 1. Entonces se calculan los coeficientes de la recta de los dos tiros anteriores, que habíamos probado para 20 y 30, y con la recta obtenida despejamos para U1 igual 1 el valor de la condición inicial. En este caso nos da que en vez de 0, la derivada de U tiene que valer 24,54. Luego realizamos un tercer tiro con el valor inicial calculado y trabajando con una precisión acotada de 4 dígitos, lo que podemos observar es que, si bien es verdad que nos acerca bastante a la condición del otro extremo, tenemos un pequeño error de redondeo, ya que no se cumple estrictamente que U en 1 valga 1. Esto representa una desventaja importante del método del tiro, porque la condición de borde ya no nos están dando de manera exacta que vale 1 y no se cumple por errores de redondeo, al haber partido solamente de la condición inicial. A su vez, la aplicación del método del tiro puede presentar problemas de estabilidad, en el cual no se alcanza el objetivo de la condición de borde. Es por eso que este método en general está en desuso y lo que se aplica con mayor difusión es el método que vamos a ver a continuación de las diferencias finitas. En el siguiente ejercicio nos dan nuevamente una ecuación diferencial de segundo orden. Recuerden siempre que si la ecuación diferencial es de primer orden, en realidad no podríamos tener un problema de valores de contorno porque la condición de borde es única. Es decir, que este tipo de problemas que estamos tratando son de orden 2 o superior. Y lo que nos pide en este caso es resolverlo por el método de las diferencias finitas. Lo que propone este método es reemplazar cada una de las derivadas de la ecuación diferencial por los esquemas numéricos de diferenciación que ya hemos desarrollado en el curso. Si recuerdan, los esquemas centrados de orden 2 son para la derivada segunda el valor de la función en el nodo siguiente menos en ese punto más el nodo anterior dividido el paso de cálculo al cuadrado, y de la derivada primera es la recta de los dos valores adyacentes dividido dos veces el paso de cálculo. ¿No? Estos son los esquemas centrados de orden 2 para aproximar derivadas. Reemplazamos en la ecuación diferencial y tomamos como derivada segunda el esquema de diferenciación, que nos queda u en i más 1 menos 2ui más ui en menos 1 dividido h al cuadrado, y reemplazamos el valor de x por i por h. Entonces, para el nodo ui tenemos este esquema de diferencias finitas. Esto se va a repetir para cada uno de los nodos. Entonces, la ecuación diferencial se va a reducir a una ecuación lineal que relaciona cada nodo con el anterior y el siguiente. Podemos operar sobre este esquema pasando todos los términos que no dependen de u para la derecha. Entonces nos quedaría u en i más 1 menos 2ui más u en i menos 1 es igual a menos i por h al cubo. De nuevo, esto se va a aplicar para cada uno de los nodos. Y por otro lado tenemos las condiciones de borde, que nos dan para x igual 0 una condición de Dirichlet, es decir, directamente el valor 1, y para el otro extremo del dominio una condición de Neumann, en donde nos dan el valor de la derivada. Para esta condición de borde lo que hacemos también es reemplazar por el esquema numérico de la derivada, y de esto sacamos que el valor del nodo en n-1 es igual al valor del nodo en n más 1, para el último de los nodos del dominio. Para aplicar este esquema que acabamos de obtener, dividimos el dominio de 0 a n en distintos nodos, con un paso de cálculo h, y para el primero de los nodos planteamos la ecuación, reemplazando el valor de i, y nos queda que u2 menos 2u1 más u0
es igual a menos h al cubo. Para este caso tenemos el valor de u0, pues es condición de borde. Entonces lo reemplazamos y lo pasamos del otro lado y lo podemos marcar acá en rojo, que es igual a 1. Pasamos al siguiente nodo, igual 2, y de nuevo la ecuación va a relacionar el valor de la ecuación en este nodo, u2, con los valores de u1 y u3. Se va a quedar en este entorno del dominio. Planteamos la ecuación para I2 y para todos los nodos intermedios hasta n. Es análogo para el caso de I3 y se mantiene igual hasta llegar al último. Para este último nodo, en I igual n, fíjense que depende del valor anterior, en n-1, y de un valor siguiente que en realidad nos cae fuera del dominio. Es ahí donde entra la segunda condición de borde, donde habíamos sacado que el valor en n+1 es igual a n-1. Entonces, reemplazando acá en n+1, lo podemos juntar con este, y nos queda de nuevo marcado en rojo, a partir de la condición de borde, que 2un-1 menos 2un es igual a menos n por h al cubo. Es así como el método de las diferencias finitas pasa de una ecuación diferencial a un sistema de ecuaciones lineales. Fíjense que en la matriz, cada una de estas filas corresponde a cada uno de los nodos. Así, por ejemplo, para u1 sacamos los coeficientes de esta ecuación y nos queda menos 2 en la diagonal y 1 para u2. Y en el término independiente lo que pasamos del lado derecho de la ecuación. Entonces fíjense que se repite el esquema en cada una de las filas, pues esto surge de la expresión de la diferenciación que sacamos en esta ecuación, por lo que tenemos un menos 2 en la diagonal, que es el coeficiente que afecta al nodo en el centro, y un 1 para el nodo próximo y el nodo anterior. Presten atención también a las condiciones de borde que aparecen en la forma matricial. En la primera fila tenemos un menos 1 en el vector b, ya que el valor de u0, que estaría acá a la izquierda, lo pasamos de este lado de la ecuación. Y para la última fila tenemos un valor de 2, en general venían apareciendo 1, puesto que tenemos de la condición de la derivada que u en n+1 es igual a u en n-1. Entonces acá se sumó. Otra cuestión a tener en cuenta de esta matriz es que es tridiagonal. Esto sucede porque cada uno de los nodos, al estar involucrado únicamente con un entorno del anterior y el próximo, no guarda relación con todos los demás que están más alejados. Por eso acá en el resto de las filas se completa con ceros. Esto es bastante común en la aplicación de diferencias finitas, si bien depende del orden de precisión en el que hagamos la diferenciación y de cuál es la ecuación diferencial. Suele pasar que los coeficientes se centran en la diagonal, donde está cada uno de los nodos, y fuera de ella quedan números aislados, es decir, en general son matrices ralas, que tienen una gran cantidad de ceros. Habiendo planteado el esquema en diferencias finitas, el ejercicio nos pide resolverlo para dos pasos de cálculo, un medio y un tercio. Entonces lo que hacemos es dividir el dominio de 0 a 1, en primer lugar tomando un medio, por lo que tenemos dos nodos incógnita, y planteamos las ecuaciones que vimos en la diapositiva anterior, y llegamos a esta forma matricial. De nuevo, donde tenemos un menos 1 para el primer nodo y un 2 para el último. Este sistema de ecuación lineal lo podemos resolver por cualquiera de los métodos que hemos visto a lo largo del curso. Acá lo que propone es eliminación de Gauss sin pivoteo. En este caso vamos a pasar directamente a la solución para cada uno de los nodos, en U1 y U2. Si quisiésemos disminuir el paso de discretización, o lo que es lo mismo, aumentar la cantidad de nodos para bajar el error de truncamiento, en este caso tenemos tres incógnitas, U1, U2 y U3, y nos queda un sistema de 3×3, que de nuevo podemos resolver por cualquiera de los métodos. Así obtenemos un valor para U3 de 1,351. Mientras que para el paso de discretización anterior habíamos obtenido en el mismo punto, x igual 1,
el valor de 1,375. Como tenemos una solución numérica resuelta con dos pasos distintos de discretización, lo que nos pide a continuación el ejercicio es aplicar la extrapolación de Richardson para obtener una mejor aproximación en el último nodo, en x igual 1. Tenemos los dos resultados calculados y los reemplazamos en la expresión de la extrapolación de Richardson, recordando que los pasos de discretización son 1/2 y 1/3 y el orden de precisión con el que reemplazamos los esquemas de diferenciación es 2. Así obtenemos una solución mejorada a partir de las dos soluciones anteriores. Pasamos por último a resolver un ejercicio de aplicación práctica, que se trata de un problema común de la ingeniería civil, que es el cálculo de la deflexión de una viga sujeta a una carga uniforme, mientras que sus extremos están empotrados de forma tal que no experimenta deflexión alguna. La ecuación diferencial que representa este fenómeno es esta que pueden ver acá, donde B es la deflexión para cierta longitud de X, Q es la intensidad de la carga uniforme, E es el módulo de elasticidad del material, I es el momento de inercia de la sección y L la longitud de la viga. Lo que nos propone el problema es construir una aproximación en diferencia de orden de precisión 2 y resolverlo para un paso de cálculo de 1 metro. Partimos simplificando la ecuación diferencial. Siempre y cuando la sección del material se mantenga constante en toda la longitud, nosotros podemos asumir que este factor es igual a una constante alfa, y entonces la ecuación diferencial nos queda simplificada de esta forma. U segunda más alfa, que multiplica entre paréntesis x cuadrado menos L por x. Luego aplicamos el método de las diferencias finitas, reemplazamos las derivadas por los esquemas de diferenciación de orden 2, como hicimos en el ejercicio anterior, y obtenemos esta expresión para cada uno de los nodos, resultante de haber reemplazado U segunda por el esquema de orden 2 y X por I por H. Luego esta misma expresión podemos simplificarla si multiplicamos todo por H cuadrado y a su vez sacamos IH factor común de la expresión entre corchetes, y ahora sí nos queda la expresión final que vamos a aplicar a cada uno de los nodos de nuestro dominio. Adaptando un paso de cálculo de 1 metro, teniendo una viga de 4 metros de longitud total, nos quedan un total de 3 nodos intermedios, sabiendo que en la condición de borde U0 tiene una deflexión nula y U4, el último extremo, también tiene una deflexión nula. Entonces la ecuación para el primer nodo, centrado en U1, que va a depender de estos tres valores, incluyendo el anterior, el siguiente, nos queda U0 menos 2U1 más U2 es igual a estos términos que son constantes, que pasamos del lado derecho de la ecuación, alfa por h cubo por L menos h. Lo mismo ocurre para el segundo nodo intermedio, U2, que esta vez depende de estos tres nodos centrales. Y finalmente la última ecuación centrada en U3, que como pueden ver incluye los valores de U2 y de la condición de borde U4. Ahora, estas condiciones de borde que marcamos en rojo, que ya tenemos el valor dado, los podemos reemplazar y se anulan al tener una deflexión igual a 0. Y finalmente, con nuestro sistema de ecuaciones ya planteado y simplificado, lo que podemos hacer es pasar a la forma matricial y nos queda la matriz con menos 2 en la diagonal y el vector independiente con todos estos términos constantes. Por último, una vez que el sistema ya está planteado y sabiendo que L es 4 metros y H el paso de discretización es de 1 metro, podemos resolverlo para cualquier caso de distinto valor de alfa, que si recuerdan era igual a la intensidad de la carga uniforme dividido 2 por E por I. En función de nuestro problema, del material de la viga y de la sección transversal, junto con la carga en la que está solicitada, si asumimos por ejemplo un valor de alfa de 0,131, podemos sacar la solución numérica en los nodos que planteamos. Y así obtenemos la deflexión de la viga en cada uno de estos nodos.
Si bien es cierto que para este tipo de problemas el valor de la deflexión máxima, que es el punto de interés, ya suele venir tabulada, fíjense que esto solo es válido para el caso de una viga de propiedades constantes, en donde el valor del material y la sección transversal no varía. Ahora, la ventaja de haber planteado diferencias finitas es que nosotros podríamos poner el módulo de elasticidad o el momento de inercia en función de x y haciendo la operatoria en la ecuación diferencial resolver este problema para una viga de sección variable o de un material que no sea uniforme. Y esto justamente es lo que suelen hacer los programas de cálculos de estructuras por diferencias finitas o elementos finitos, por lo cual el método se vuelve de muchísimo interés.